Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, que es la hora y el día en que se platica de historia de México, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa además que se transmite a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país y que llega inclusive allende las fronteras a los Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. También pueden ustedes encontrarnos en la página www.radioformula.com.mx, que por supuesto está a su disposición, como lo están también las vías electrónicas que ustedes conocen y que nos permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Y antes de comenzar, pues simplemente gracias por su compañía, gracias por estar juntos en esta tarde, gracias por supuesto por su presencia, porque este programa existe precisamente gracias a ustedes. Así que amigas y amigos, bienvenidos y vamos a comenzar. Recordarán todos ustedes seguramente que estamos platicando acerca de las verdades y mentiras que hay en torno al presidente Adolfo López Mateos. Un personaje interesante, importante por supuesto, de la historia de nuestro México y que en últimas fechas ha recobrado popularidad, digámoslo así, en términos políticos, porque ha sido utilizada su memoria, su nombre, su fama, su prestigio, como una bandera hoy en día para fortalecer expresiones de tipo político, insisto. Un hombre, Adolfo López Mateos, que sirve muy bien para intereses actuales, que evoca un pasado al parecer nacionalistamente grandioso. Dedicamos pues la emisión anterior y hoy culminaremos examinando si todo esto que decimos, si todo esto que se habla, si todo esto que se expone como las virtudes de Adolfo López Mateos son verdades o son mentiras. Ya comenzábamos a analizar hace 8 días y simplemente recapitulo algunos de los mitos que hay en torno a su figura, en torno inclusive a su vida privada. Por ejemplo, el misterio de su nacimiento, porque ya demostramos que no es hijo de quien dice ser su padre, más bien de quien se dice que es su padre, porque su papá biológico había muerto 4 años antes de que él naciera, según lo demuestran los documentos consistentes en la fe de bautismo y en las actas de nacimiento. También ya demostramos que hay una duda justamente sobre quién sería su papá. Hay quien dice que fue un español llamado Gonzalo de Murga. Yo sostengo, como una hipótesis muy atrevida mía, que su padre pudo haber sido Isidro Fabela, un hombre cercano a su familia, cercano a la familia también de la mamá de López Mateos, una relación que pudo haberse dado perfectamente bien, aunque la señora le llevara 10 años a don Isidro Fabela, pero sin embargo pudo haberse dado. No es descartable, sobre todo, evidenciando el cariño enorme, el interés, la protección que el propio Fabela le brindaría después a Adolfo López Mateos y, por supuesto, añadiéndole este dato curioso de que Isidro Fabela no tuvo hijos. Bien pudo ser Adolfo López Mateos su hijo. Pero esa es, repito, una teoría, una hipótesis aventurada de un servidor. También aclarábamos el mito que en su tiempo se lanzó al ruedo político
de que era originario de Guatemala, cosa que ya demostramos también que es falsa, que es simplemente un decir de sus malquerientes, de sus enemigos, para obstaculizarle primero el paso a la senaduría y después, por supuesto, el gran brinco a la presidencia de la República, porque, pues, un hombre con el carisma indudable que tenía López Mateos era un estorbo para ciertos grupos y trataron de derribarlo utilizando este falso argumento de que su origen era guatemalteco, cosa que está demostrado que no lo fue, ¿eh? Que le gustaba ir a Guatemala, que vivió alguna temporada en Guatemala, es distinto, pero este tema ya lo tocábamos la vez anterior. Hay otro tema familiar también, personal, íntimo, que los biógrafos oficiales del propio Adolfo López Mateos niegan y tratan de esconder, y me refiero, y aquí lo hemos platicado varias veces, al matrimonio que contrajo religioso católico después de dejar la presidencia de la República con la señora Angelina Gutiérrez Sadurni, con quien tendrá 2 hijos. Este tema, que por supuesto es algo así como una especie de pecado o mancha en las biografías oficiales de López Mateos, que hasta la fecha todavía siguen publicándose, que trata de ser ignorado desde todos puntos de vista, es real y auténtico. Bueno, hasta hay una película tomada por algún aficionado, que logró captar en aquel tipo de formato todavía 8 y Super 8, el momento del enlace matrimonial católico de Adolfo López Mateos con la señora Gutiérrez Sadurni, con quien tuvo 2 hijos. Mitos, pues, alrededor de la vida personal, de la vida privada, de la vida íntima de Adolfo López Mateos. Pero hay también mitos políticos, y fundamentalmente son 3. Uno, que ya platicábamos también hace 8 días, el que se refiere a la amistad que pudo haber tenido, según dicen hoy en día, a la preferencia que hoy también se destaca muchísimo de López Mateos por las ideas de izquierda, que ya vimos que no es así, que él haya dicho demagógicamente, por la conveniencia de un discurso político revolucionario que permite, pues, que el caudillo, en este caso el presidente, se identifique con las causas populares, que él haya señalado algún día que era de izquierda dentro de la Constitución, o que también después hayan rectificado y explicado que era de izquierda atinada, no significa que su gobierno haya sido de izquierda. Al contrario, también ya platicábamos la semana pasada que durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos fue reprimida, sofocada, incluso violentamente, con cárcel y hasta con sangre, todo tipo de expresión de izquierda. Metieron a la cárcel, ya lo comentábamos, a los líderes ferrocarrileros, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, metieron a la cárcel a los líderes del Magisterio Nacional, como Otón Salazar. Metieron a la cárcel a intelectuales, en este caso un gran artista mexicano, que se atrevió a criticar al presidente López Mateos. Me refiero, por supuesto, a David Alfaro Siqueiros. E inclusive llegaron hasta el asesinato, a matar, a la muerte, de un líder agrario, de izquierda él sí, Rubén Jaramillo, quien fue muerto en un asesinato planeado por los agentes del Estado con toda su familia. Es decir, López Mateos no era un hombre de izquierda. No confundamos la demagogia utilizada por todos aquellos políticos de aquel sistema político mexicano, de la época climática del PRI, que se autodefinían en las plazas públicas como hombres de izquierda, tratando de emular un poco al presidente Lázaro Cárdenas, pero que en la práctica ese mismo sistema político mexicano, por supuesto que no era de izquierda. Otro mito político que platicaremos el día de hoy se refiere naturalmente al asunto de Cuba, que sí, efectivamente tiene ribetes de haber sido López Mateos un hombre que defendió a Cuba, pero a la hora de la hora, en el momento culminante, como ahorita lo comentaremos más adelante, cuando es aquella famosa crisis de los misiles, el gobierno mexicano del presidente López Mateos decide apoyar
al gobierno de los Estados Unidos de América. Y por último, el gran mito, que es el que está hoy en día vigente, que está en plena ebullición, es precisamente el de la mexicanización de la industria eléctrica que el presidente López Mateos consiguió allá en el año de 1960 y que ha sido manipulado. Porque, como lo anunciaba yo, y ahorita lo comentaremos con más detalle, se ha publicado, se ha difundido y hasta en la más alta tribuna de la nación en las mañanas se ha señalado y se ha leído una supuesta referencia al discurso que López Mateos dio, por supuesto de manera falsa, porque esto no es cierto, el día 27 de septiembre de 1960 para anunciar esta mexicanización de la industria eléctrica. Y les comentaba yo, como ahorita lo platicaremos con detalle, que me lancé a la hemeroteca a buscar los periódicos del día siguiente, periódicos todos ellos oficialistas, para ver el discurso auténtico, y es otra cosa diferente, ¿eh? Nada de las palabras que le atribuyen al presidente López Mateos fueron dichas por él. Nada de que acusó que en el futuro habría malos mexicanos que traicionarían a la patria entregando los recursos energéticos de la nación a manos extranjeras. Jamás dijo eso. Pero bueno, es parte de lo que un historiador debe hacer: averiguar, comprobar el pasado con las fuentes documentales que hay para ello. Y en este caso, pues los periódicos en las hemerotecas. Este es el tema que estamos platicando, amigas y amigos, en esta ocasión, y por supuesto les invito a que se queden aquí con nosotros porque esto se va a poner muy bueno alrededor del presidente Adolfo López Mateos. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos platicando acerca de las verdades y las mentiras en torno al presidente Adolfo López Mateos, continuando lo que iniciamos la semana anterior. Miren, vamos a iniciar, en realidad, ahora, con la exposición de los grandes éxitos que tuvo Adolfo López Mateos cuando gobernó México. Evidente, auténticamente hay dos notables éxitos en su gestión presidencial. Indiscutibles, que debemos reconocérselo y aplaudírselo, y esto por supuesto quizás sea uno de los grandes méritos por los cuales pasó a la historia de nuestra patria. Me refiero, uno, a las relaciones internacionales, porque López Mateos tuvo el buen tino de colocar a México en el escenario internacional, indudablemente. Segundo, también, en el plano interno, un gran éxito del presidente López Mateos fue su labor en el campo de la cultura y de la educación. Indudablemente fue un éxito lo que hizo en este segmento importantísimo de la vida nacional. Miren, vamos por el principio. En las relaciones internacionales de México, el presidente López Mateos, que además, ustedes saben, en son de burla le decían también López Paseos, o bien aquel otro chistolete que en las mañanas preguntaba a su secretario: secretario, ¿hoy qué toca? ¿Viajes o viejas? Burla o no, en serio, en el ámbito de las relaciones internacionales, su gran éxito fue colocar a México, repito, en el escenario internacional, a grado tal que para que México fuera el escaparate del mundo entero, es López Mateos quien consigue, aunque ya no pudo llegar a verlo, los Juegos Olímpicos de 1968, en donde México abriría sus puertas para que el mundo entero nos visitara y nos viera. Bueno, este trabajo, el de colocar al mundo en el escenario internacional, fue obra que se echó a cuestas el presidente Adolfo López Mateos. Una, de veras, labor titánica. México era un país que más o menos vivía, pues, si no es encerrado, sí con un muy bajo perfil en las relaciones internacionales mundiales. Claro, por supuesto, la cercanía con Estados Unidos obliga a que con ese país tuviéramos relaciones diplomáticas muy fuertes y muy serias. Naturalmente, nuestro origen común con Iberoamérica también hará lo propio, y las relaciones que hemos tenido con Europa, sobre todo con los grandes países que tenían que ver con nuestro devenir histórico, como España, Francia o Inglaterra. Pero el mundo es mucho más que eso. El mundo es muy amplio, y para 1958, que toma posesión
López Mateos, pues ya hay lugares, países que hay que visitar para establecer relaciones políticas, amistosas y comerciales entre México y ellos. Y comenzó con el diseño de una gira internacional para dar a conocer a nuestro país. Fíjense, visitó naturalmente López Mateos los Estados Unidos de América, pero también fue a Inglaterra, también visitó Holanda, por ejemplo. Le atrajeron países remotos que con México no tenían mayor relación, como la Yugoslavia. Visitó Holanda, país pequeñito pero que a él le gustó mucho. Se fue hasta el otro lado del mundo para visitar Japón, para visitar Indonesia. Bueno, es decir, trató de abarcar el mundo entero para llevar la voz de México, la imagen de México, el prestigio que ya tenía México en el escenario internacional. Y López Mateos, hay que decirlo con toda claridad, por supuesto que lo consiguió. Pero quizás el éxito se vio reflejado desde el punto de vista aquí en México interno, con las grandes visitas que López Mateos recibió durante su gobierno, cuando convirtió al país entero en un anfitrión de primerísimo nivel, de emoción, de entusiasmo, de grandes visitantes internacionales. Miren, algunos muy extraños, ¿eh? Por ejemplo, el famoso presidente Sukarno de Indonesia visitó a México. También nos visitó el mariscal Tito, aquel presidente también vitalicio de la Yugoslavia de la época del telón de acero, del telón de hierro. También nos visitó el emperador de Etiopía, Haile Selassie, el Negus Haile Selassie, quien inauguró inclusive una glorieta en la Ciudad de México que todavía lleva su nombre, la glorieta de Etiopía, con el metro de Etiopía que está ahí por la avenida Cuauhtémoc. Bueno, esto lo inauguró con el presidente López Mateos, este hombre, Haile Selassie, el emperador de Etiopía. También nos visitó la reina Isabel de Inglaterra. Y por supuesto, quizás las visitas más extraordinarias, las visitas que causaron mayor expectación entre el público mexicano, son primero la que realizaría el presidente de Francia, el general Charles de Gaulle, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, que había vuelto a gobernar aquel país y que visitó a México para estrechar lazos, pero muy muy estrechos, de amistad que hasta la fecha permanecen. Y Charles de Gaulle, quien inclusive fue invitado por el propio presidente López Mateos a uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar al pueblo mexicano, quedó impresionado por lo que ya era México. Un país que un siglo atrás Francia había invadido, un siglo posterior, ya para 1962, era un país amigo de Francia. El presidente Charles de Gaulle se llevó la mejor impresión de nuestra patria. Y por supuesto, no hay que desconocer el momento apoteósico de las relaciones entre México y los Estados Unidos, cuando el presidente John F. Kennedy y su esposa Jacqueline Kennedy visitaron nuestro país. Bueno, el pueblo mexicano se volcó a recibir a los Kennedy, quizá por el hecho importantísimo, aunque oficialmente no interesara, de que los Kennedy eran católicos. Naturalmente, la visita de John F. Kennedy al presidente López Mateos, que incluye que ambos cónyuges, John y Jacqueline, fueran a visitar a la Virgen de Guadalupe, causó en el pueblo mexicano, bueno, un entusiasmo tal. Y aparte, la belleza de Jacqueline también lo despertó, ¿eh? Hasta por ahí se hizo una cumbia de Jacqueline. Y bueno, en fin, era por supuesto la expectación nacional, el éxito notable que tuvo el presidente López Mateos al invitar a los Kennedy, y obtuvo además también, como todos sabemos, del presidente Kennedy la solución de un problema que tenía ya un siglo de existencia, por el chamizal, aquella pequeña zona fronteriza en Ciudad Juárez que Estados Unidos se había apropiado de él un siglo antes. Bueno, el presidente Kennedy ordenó la devolución de esta tierra mexicana a nuestra patria, y por supuesto es un
un timbre de honor del presidente López Mateos. Por otra parte, su segunda actividad exitosísima, indudablemente exitosa, es la que tuvo en materia de educación y la que tuvo en materia de cultura. La parte educativa, ya incluso le dedicamos aquí hace tiempo un programa, ustedes recordarán, cuando hablábamos de los libros de texto gratuitos, y donde señalamos además que fue a iniciativa de su secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, porque él, consciente de lo que le hacía falta a los niños mexicanos, logró convencer al presidente López Mateos de la bondad, de la ventaja de que el Estado mexicano proporcionara libros a los niños, pero, y hoy se les olvida, hoy que tanto citan a López Mateos, hoy que tanto lo usan como referente, también deberían utilizar como referente lo que él mismo dijo de los libros de texto gratuitos que impartiría y que repartiría el Estado mexicano. Que los libros no contengan cuestiones enojosas, odiosas, que polaricen a los mexicanos, que los libros de texto sean dignos de un pueblo libre, que los libros de texto contengan expresiones que fundamenten el nacionalismo, sí, por supuesto el patriotismo, pero también la visión científica, que los libros de texto no contengan expresiones que promuevan el odio. También esto dijo López Mateos, y esta parte creo que hoy también se les olvida, a pesar de que lo están utilizando como símbolo para otras cosas, falsamente. En las cosas ciertas, las cosas que sí dijo López Mateos, pues también deberíamos tomarlas de ejemplo y comentar sobre ellas, como el caso, repito, de los libros de texto gratuito. También, naturalmente, en el campo de la cultura tuvo un éxito enorme que todos conocemos, que seguramente todos los mexicanos alguna vez hemos visitado, y me refiero al gran, hermoso y monumental Museo Nacional de Antropología allí en Chapultepec. Es obra también de Adolfo López Mateos, también por supuesto a sugerencia de don Jaime Torres Bodet, y por eso México puede contar con uno de los museos más importantes del mundo entero, porque López Mateos estaba consciente, en este caso, de cuál era la posibilidad al futuro de que México pudiese contar con un museo de altísima calidad, y lo logró, Hasta el día de hoy, nuestro Museo de Antropología e Historia está en los mejores de todo el orbe. Estos son éxitos, indudables éxitos del presidente Adolfo López Mateos en materia educativa, en materia cultural, pero también, insisto, en materia de relaciones internacionales. Un hombre que, estaba con la clara idea de darle sentido a su misión como presidente de la República y colocar a México, primero, en el escenario internacional y segundo, aquí dentro, para nosotros mismos elevar indudablemente el nivel educativo y cultural de los mexicanos. Bueno, y entre paréntesis, como siempre lo hago, y les quiero recomendar en esta ocasión, por supuesto, una lectura que les permitirá, estoy seguro, disfrutar de una manera literariamente hermosa, cómo fue ese tramo de éxitos del presidente López Mateos, a través de la pluma de quien fuera su secretario de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet, quien en uno de sus tomos, de sus memorias, en el que se llama La Tierra Prometida, narró con mucho detalle, pero con un lenguaje elegante, fino, hermosísimo, emocionante, esta gesta educativo-cultural que él encabezó con el apoyo del presidente López Mateos. Es además también la oportunidad para dar una vista a cómo era López Mateos el hombre, retratado por las palabras de Torres Bodet. Creo que es un libro importante que seguramente les va a ayudar mucho a comprender esta época de la historia de México, porque Jaime Torres Bodet, que es un hombre que vive activamente todo ese periodo, el posterior, el anterior, y esas décadas de la historia de México, logró captar con sus palabras verdaderos puntos estelares de nuestro pasado. En este caso, del pasado que se refiere a Adolfo López Mateos. Pero amigas y amigos, volvemos en un momentito más. No se vayan.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el que estamos platicando acerca de las verdades y mitos en torno al presidente Adolfo López Mateos. Vamos al tema central, la industria eléctrica. Miren, insisto, se le ha utilizado al presidente Adolfo López Mateos recientemente como bandera para calificar de traidores a la patria a aquellos que se han opuesto, ya sea en el Congreso o en cualquier otro tipo de foro o de expresión, a la reforma constitucional que pretendía regresar al pasado la industria eléctrica, en el sentido de no permitir la inversión privada en ella y mucho menos la inversión extranjera. Tema que ya había sido superado hace algunos años con otra reforma constitucional que abrió la puerta a que los privados y los extranjeros pudiesen invertir en ella. No voy a discutir si es correcto o no correcto la postura de ambos contendientes, de quienes proponían la renacionalización de la industria eléctrica o los que proponían dejar las cosas como están con apertura comercial. No me importa el tema. Lo que sí me importa es decir que hubo quienes utilizaron la figura, la fama y falsas palabras de Adolfo López Mateos para atizar la polarización que hay en México. Vamos a platicar la historia verdadera de ese suceso que ya alguna vez también aquí platicábamos y que, reitero, en ese momento yo mismo, y lo confieso, pues sí me fui con la finta y creí que las palabras que le atribuyen a López Mateos eran auténticas, pero un amable radioescucha me hizo caer en la cuenta de que probablemente fueran falsas, que fueran apócrifas. Me puse a investigar, me fui a las hemerotecas, busqué los periódicos del día correspondiente, contrasté y, por supuesto, tomé nota del discurso auténtico que dio el presidente ese día y no tiene nada que ver con lo que le atribuyen. Jamás declaró al futuro traidores a la patria a quienes entonces osaran con entregar la industria eléctrica a manos extranjeras o privadas. Es falso totalmente. Miren, la historia real es esta. En el año de 1960, efectivamente, el presidente de la República, Adolfo López Mateos, estaba muy molesto porque las compañías que suministraban electricidad a las ciudades mexicanas, particularmente la más importante, que ustedes recuerdan, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, querían subir las tarifas eléctricas. Y el presidente López Mateos se opuso rotundamente a este incremento de precios. Además, se opuso fundadamente en la ley. Había una ley, la Ley de Atribuciones del Ejecutivo en materia económica, que le daba atribución al propio presidente López Mateos para determinar los aumentos de los productos básicos, y la luz eléctrica siempre ha sido calificada y considerada como un producto de primera necesidad. Así que el presidente López Mateos se opuso rotundamente a la petición de las compañías eléctricas privadas y de capital extranjero además, que deseaban subir el precio de la luz. Y presionaron, ¿eh? Recuerden que también las compañías privadas extranjeras no son angelitos de la guarda ni hermanitas de la caridad. También tienen manera de ejercer presión y consiguieron que los directivos del Banco Mundial, que daba créditos a México, intervinieran a su favor, y el presidente López Mateos tuvo una reunión con el director general del Banco Mundial, que venía a pedirle que autorizara el aumento de las tarifas eléctricas, y el presidente López Mateos, con mucha dignidad, casi lo corrió al despacho presidencial. Estaba él acompañado del secretario de Hacienda, don Antonio Ortiz Mena, y estaba tan enojado el presidente López Mateos por esta injerencia de un extranjero que venía a pedir para la compañía de luz el derecho a aumentar tarifas, que el presidente López Mateos, enojado, le dijo a Ortiz Mena: vamos a expropiar la compañía de luz. Fíjense bien, la primera reacción de López Mateos es decir, vamos a expropiar. Es decir, intervenir con la fuerza que da la Constitución para tomar, previa indemnización por supuesto, la compañía de luz y convertirla en una compañía del Estado mexicano. Pero Antonio Ortiz Mena, que era un hombre muy prudente y muy sabio, le dijo: señor presidente, mejor no expropiemos,
¿por qué no mejor intentamos negociar con la compañía de luz y con las demás compañías y a lo mejor sin utilizar la fuerza del Estado conseguimos que nos vendan, repito, las compañías? Seguramente, como sucedió, las compañías de luz y las otras que había en todo el país, pues no estaban muy interesadas en el negocio mexicano, porque el gobierno mexicano no los dejaba subir el precio. Este es el meollo del asunto. Es un negocio pues que ya no era redituable para estas compañías y López Mateos, que era un hombre prudente, entendió el punto. ¿Para qué pelearse en ese momento con Estados Unidos o con Inglaterra o con Europa, donde estaban los dueños de esas compañías, si podía mejor, en lugar de ejercer un acto de fuerza constitucional que es la expropiación, mejor se las compramos pacíficamente? Y eso acordó el presidente López Mateos. Vamos a comprar la industria eléctrica. Fíjense la palabra, vamos a comprar, vamos a adquirir, vamos a pedirles que nos las vendan. No se las quitó, no expropió, no nacionalizó, mexicanizó, más bien, es el término correcto. Antonio Ortiz Mena, el secretario de Hacienda, cuenta en sus memorias cómo de inmediato se puso en contacto con los mercados financieros internacionales, se dio cuenta que las acciones de las compañías eléctricas en México valían alrededor de $16 cada una y el gobierno mexicano ofreció una oferta tentadora: comprarlas a $20 cada una. Es decir, que los inversionistas extranjeros, fundamentalmente norteamericanos y europeos, y entre ellos ingleses y belgas de Bélgica, se vieron pues atraídos, porque son hombres de negocio finalmente, su interés es el dinero, en que México les estaba ofreciendo un buen pago. Si su acción valía $16, el gobierno mexicano se las compraba en 20, es decir, había ganancia de $4 por acción. ¿Y saben qué hicieron los extranjeros? Nos vendieron. Le vendieron al gobierno mexicano las acciones de las compañías eléctricas, entre ellas la de Luz y Fuerza del Centro, y por ello el gobierno mexicano se convirtió en dueño de estas compañías. Sí, porque las compramos. Y no me dejará mentir el propio presidente Adolfo López Mateos, quien el día 1 de septiembre de 1960, con este magnífico pretexto que era el 150 aniversario ese año del inicio de la independencia y el 50 aniversario del inicio de la revolución, anunció en su informe presidencial de ese día 1 de septiembre al pueblo de México, con palabras textuales: hemos adquirido la industria eléctrica. Es decir, se compró la industria eléctrica. Lo anunció así el presidente ante el Congreso de la Unión. Claro, el acto importante, el acto político, el acto señalado para tomar posesión de la compañía de Luz y Fuerza, el día en que el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, en su carácter de nuevo presidente del Consejo de Administración de la compañía de Luz, tomaría posesión, se fijó para el día 27 de septiembre. El día 27 de septiembre tenía dos puntos importantes políticamente para que en ese día se anunciara la mexicanización de la industria eléctrica a todo el pueblo de México. Primero, el 27 de septiembre era un día que al PRI de aquel tiempo no le gustaba mucho, porque es el día, recuerden ustedes, de la consumación de la independencia. Y entonces, pues es la festividad nacional estaba dedicada a Iturbide, cosa que no les gustaba. Y entonces mejor pensaron con mucho criterio político echarle encima este nuevo acto que llamaron políticamente, pero no jurídicamente, nacionalización de la industria eléctrica. El término correcto es mexicanización. La compraron para México, no la nacionalizaron, que es una palabra que se presta a esta confusión muy patriotera de expropiación o nacionalización. Es una palabra patriotera en realidad, ¿eh? Así que el día 27 fue elegido para hacer la toma oficial de posesión de la industria eléctrica. Primero,
Repito, para matar el recuerdo de la consumación de la independencia Iturbide. Y segundo, aunque ustedes no lo crean, y así consta en los periódicos del día siguiente, que todo comenzó con un acto disque espontáneo, donde a Palacio Nacional fueron los líderes de los sindicatos eléctricos y los líderes de los trabajadores, y se llenó la plaza. Fíjense para qué, para festejar el santo, el onomástico del presidente López Mateos, porque ustedes ven en su calendario, el día 27 de septiembre se conmemora, se festeja a San Adolfo Mártir, un mártir de la Iglesia Católica, muerto por allá en el siglo VII, en Córdoba, en España, y ese es el día del santo, del onomástico de López Mateos, y en todos los periódicos del día siguiente sale que le ofrecieron un desayuno con pastel y todo, y le cantaron las mañanitas al presidente López Mateos por ser día de su santo, y le dijeron, el pueblo, los obreros mexicanos están en la plaza, quieren escucharlo, y el presidente López Mateos, oh, vinieron a festejar mi santo, salió al balcón central y entonces pronunció un discurso que es muy importante y que, repito, ha sido falseado. Hay una versión apócrifa que no es real, que inventaron. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar, si les parece bien, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, en el que hemos comentado acerca de las verdades y mentiras en torno al presidente Adolfo López Mateos, particularmente los mitos que se han tejido alrededor de su memoria, de su fama, de prestigio, para utilizarlos políticamente. Ya platicábamos algunos de ellos, sobre todo en el ámbito personal, familiar, íntimo, otros más en el ámbito político. También hablamos, por supuesto, reconociendo sus grandes éxitos en materia de relaciones internacionales o en materia educativa y cultural. Y por supuesto estamos ahora en el tema central de este programa, que es el mito de la industria eléctrica. Cuando López Mateos decide adquirir, comprar a las empresas que suministraban energía eléctrica a las ciudades mexicanas, comprar, insisto, y que hoy ha sido hecho pasar como si fuera una especie de nacionalización, una especie de expropiación. Veamos qué hay de cierto, porque decía yo que el día 27 de septiembre, en un acto de estos disque espontáneos, pero que estaba muy bien armado, los líderes obreros y los políticos, por supuesto, fueron a visitar al presidente López Mateos al Palacio Nacional, en el momento mismo que el secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena se encontraba en las oficinas de la Compañía de Luz, ahí en la antigua calle Melchor Ocampo, ¿se acuerdan? Esquina con Marina Nacional, tomando posesión como presidente del Consejo de Administración de esa empresa, ahora empresa pública porque le había comprado el gobierno mexicano. Bueno, al mismo tiempo en el Zócalo llegaron los obreros con el pretexto de festejar el santo, el onomástico del presidente Adolfo López Mateos, porque es el día de San Adolfo Mártir, día del santo del presidente, y entonces el presidente, por supuesto, fingió sorpresa. ¿Cómo? ¿Están los obreros aquí afuera? Sí, aquí están, salga usted. Bueno, lo primero fue majestuoso, y así lo narran los periódicos del día siguiente, ¿eh? Y recuerden que los periódicos de ese tiempo, en ese año 1960, están todos controlados y manejados. Desde el Excelsior, que pude consultar, hasta el Nacional, que también lo vi, que es periódico de Estado. No se diga El País, que es también un periódico, pues literalmente subsidiado por el gobierno. Todos los periódicos comentan que el presidente se mostró sorprendido de que todos los obreros mexicanos lo hayan ido a visitar para celebrar y cantarle las mañanitas en el Zócalo, por ser día de su santo. Le cantaron las mañanitas. Y claro, ya el presidente López Mateos agradeció y desde el balcón central de Palacio Nacional dio un discurso. Miren, déjenme hacer un paréntesis importante. En esta versión falsa, apócrifa, inventada, que surgió hace algunos años y que ha sido utilizada políticamente, incluso en las mañaneras famosas, donde ha sido leída, ahí dice pura mentira. Comienza señalando esta carta apócrifa, este discurso apócrifo, que el presidente López Mateos premonitoriamente advirtió acerca de los traidores del futuro. Esto es falso, ¿eh? En el texto original del discurso no dice nada de eso. También dice la versión falsa que el presidente comenzó diciendo
mexicanos, les devuelvo la energía eléctrica. El presidente jamás dijo eso, porque el presidente bien sabía que la industria eléctrica, la energía eléctrica, nunca había sido del pueblo de México. Había sido generada siempre por compañías extranjeras, porque la industria eléctrica no está en la tierra, se genera. Y la habían generado empresas extranjeras y el presidente López Mateos las compró. Así que esto es falso. Pero lo más interesante del discurso es cuando anuncia, repito, dice el texto este falso, premonitoriamente, que el presidente López Mateos dispensaba a los mexicanos de obediencia cuando en el futuro gobernantes, es decir, me imagino que se refiere a los neoliberales, en esta anticipación profética que tuvo, pues van a entregar los recursos de la nación y especialmente la energía eléctrica a manos extranjeras. Es decir, en otras palabras, lo que quieren hacer pasar y hacer creer es que López Mateos anticipó que vendría Peña Nieto. Fíjense nada más. Para entregarle la energía eléctrica a compañías extranjeras. Y entonces, según esta versión falsa, insisto, el presidente Adolfo López Mateos nos dispensaba de obedecer a esas personas y además los llamaba traidores a la patria. Es decir, dicen que López Mateos anticipó lo que sucedería 50 años después y llamó traidores a la patria a quienes apoyaran que la industria eléctrica pudiera estar en manos de compañías privadas y o extranjeras. Bueno, este discurso es absolutamente falso. Repito, gracias al aviso que me puso en guardia de un amable radioescucha, me lancé a las hemerotecas y consulté varios periódicos, todos ellos de fecha 28 de septiembre de 1960, en donde están las palabras exactas de lo que dijo en el balcón el presidente Adolfo López Mateos. Claro, está en el decorado, además también en otra cabeza de los mismos periódicos, dice que el pueblo, los obreros, daban alaridos de gusto, imagínense nada más, daban alaridos. La palabra está muy fea, ¿verdad? Pero bueno, el presidente López Mateos lo que dijo es que ya entregaba la industria eléctrica mexicanizada a la nación. Que es diferente, que les devuelvo la energía eléctrica. No, ahora entrega la industria eléctrica mexicanizada a la nación y encomendaba a esta nueva forma de administrar la energía eléctrica a través de una compañía estatal, que es la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que fuera en beneficio del pueblo de México y que los mismos obreros con lealtad y patriotismo estuviesen atentos para que en esa empresa no hubiera corrupción, porque la energía eléctrica a partir de ese momento ya era de todos nosotros, porque México es nuestro y México puede avanzar en su desarrollo gracias a que ahora tiene también en sus manos la energía eléctrica. Esto es muy distinto a decir que era una especie de premonición del futuro y es muy distinto a acusar a los futuros gobernantes de traidores a la patria o a todos aquellos que se opusieran a que la industria eléctrica fuera mexicana. No, López Mateos simplemente dejó constancia de lo que había hecho él, comprar la industria eléctrica y entregarla a una empresa pública para que estuviese en manos mexicanas y que se aprovechara para beneficio del pueblo mexicano. No dice para no subir las tarifas de luz, dice para beneficio del pueblo, para el desarrollo y el progreso nacional. No dice para que no paguemos la luz, También es importante leer los discursos en el contenido exacto de lo que están diciendo. Así que esto fue lo que sucedió en realidad el día 27 de septiembre de 1960 en el Zócalo de la Ciudad de México, desde donde López Mateos en el balcón central de Palacio lanzó este discurso que nada tiene que ver con el discurso que ha circulado últimamente en los últimos años, que repito, es falso, es apócrifo como se dice. Así que es un mito más que se derriba de López Mateos. Quizás la gran virtud de López Mateos fue saber reconocer que la industria eléctrica la compraron. Pues faltaba más, esto no da pena. Compraron la industria eléctrica para evitar pues un problema internacional, si lo hubiera expropiado, y con esto pues sí,
Gracias a él habrá un paso importante en el avance del progreso nacional. Y en su momento, cuando se consideró que ya el ente estatal que suministra energía eléctrica no era suficiente, se abrió al mercado, a la libre empresa, a la iniciativa privada y a una extranjera la luz. Yo no sé quién tenga la razón, no soy político y mucho menos me interesaría hacerlo. Lo único que sé es que han utilizado falsa, equivocadamente, deliberadamente a propósito, un discurso inventado, apócrifo, del presidente López Mateos, que nunca dijo lo que dicen que dijo. Mencionó otras cosas distintas, pero nunca, jamás acusó de traidores a los gobernantes del futuro que entregaran la energía eléctrica a manos extranjeras. Son mitos, pues. Hay otro mito más, por supuesto, simplemente para rematar. El mito de Cuba. Naturalmente es absolutamente cierto que el presidente López Mateos decidió apoyar a Cuba y a su revolución. Por supuesto que es absolutamente cierto. E inclusive, cuando la Organización de los Estados Americanos decidió, por instancia de los Estados Unidos, condenar a Cuba por haberse vuelto comunista, expulsarla de la organización, el único país que se opuso expresando solidaridad con Cuba y defendiendo el principio de la autodeterminación de los pueblos, fue México. Por supuesto que sí. Pero también hay que decir que cuando aquella famosa crisis de los misiles, este episodio en el cual en Cuba llegaron cohetes balísticos de la Unión Soviética y que apuntaban hacia los Estados Unidos, cuando Estados Unidos pidió la ayuda de México para condenar que hubiese armas de destrucción masiva en territorio cubano, México se puso del lado de los Estados Unidos. El gobierno del presidente López Mateos manifestaba amistad a Cuba, pero condenó a Cuba por dejar que en su territorio hubiese misiles balísticos rusos apuntando a los Estados Unidos. Es un mito más. Sí, si hay amistad, claro, por supuesto que la hay. México había inclusive protegido a Fidel Castro antes, pero por supuesto también México, una cosa es ser amigo de Cuba y otra cosa es permitirle y tolerarle que aquí hubiese en el territorio cubano, en América, armas de destrucción masiva. Amigas y amigos, este es un tema por supuesto apasionante, el de la historia de López Mateos, pero ya la próxima semana continuaremos con otro asunto igualmente trascendente. Porque miren ustedes, no quiero dar ningún anticipo, pero simplemente tenemos que regresar ahora a otro tipo de conmemoraciones históricas. Ya estamos en el tiempo de conmemorar los 200 años y de recordar y de criticar, por supuesto, de la proclamación como emperador de México de Agustín de Iturbide. No voy a dar más datos hoy el día de hoy porque ya no hay tiempo, pero la semana que entra les prometo que se va a poner muy bueno porque es de esos temas históricos mexicanos que nunca hemos olvidado. El primer imperio mexicano con Iturbide a la cabeza, lo que sucedió en esos días que justamente estamos cumpliendo 200 años de que sucedieron estos hechos. Así que no se lo pierdan, por favor, la semana que entra, que esto se va a poner muy, pero muy interesante, porque vamos a hablar de esos temas que son, pues, de alguna manera, los esenciales de nuestro pasado y de los que todo el mundo platica, pero mucha gente habla sin saber. Veremos en qué condiciones, por qué sí, se volvió Iturbide emperador de México. Pero esto lo vamos a platicar primero Dios, si a ustedes les parece bien, amigas y amigos, la próxima semana. Así que aquí nos vemos, con el favor de Dios, dentro de 8 días. Pásenla muy, pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.